Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla su hermano en Cristo, Ramón Díaz, del Ministerio MIC Revelación Divina, con esta subprogramación, lecciones abreviadas de las Escrituras. Bienvenidos todos, todo creyente como no creyente, todo amigo y amigo o amigos de amigos. Y si usted nos está visitando por primera vez, siéntase como que es parte de nosotros. Se está llevando a cabo un discipulado que se compone de 32 lecciones. Y ya vamos por la lección 22, hoy jueves. Los miércoles a las 7:30 también estamos llevando estas lecciones en inglés. Todos los miércoles a las 7:30. Y le invitamos también a ustedes, ¿verdad? Y si no entiende el español, pues en el inglés, pues podría entenderlo mejor. Será lo más bienvenido también los miércoles. Bien, para el día de hoy vamos a estar hablando sobre la voluntad de Dios en relación a la salvación. La lección para el día de hoy es lección número 22. Repito el tema, la voluntad de Dios en relación a la salvación. Antes de entrar de lleno a las Escrituras, quisiera dar ¿verdad? Hacerle notorio, darle cierta información en relación a la salvación, por supuesto. Y tal vez usted lo haya oído, ¿verdad? En ocasiones o lo haya oído en diferentes formas. Pero en la forma que, ¿verdad? Quiero darle a ustedes a conocer la información que voy a dar, pues, que para bien sea, hermano. Todo lo hacemos en el amor de Cristo y para el beneficio, ¿verdad?, de su crecimiento, como siempre decimos, hacia su vida espiritual. Y es lo siguiente, oiga bien, antes de entrar a lo que voy a decir, como siempre lo hacemos, le voy a dar tiempo para que busque su lápiz, su bolígrafo, un lugar donde pueda hacer notas y sobre todo, ¿verdad? Lo decimos con una risa siempre, no se olviden de tener las Escrituras. Muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra es la autoridad máxima. Amén. Y queremos que usted tome nota para que cuando, ¿verdad? Tal vez durante más tarde en la noche o mañana o cuando tenga tiempo y quiera para que usted repase la lección. Lo más importante son sus notas. Dicho de paso, las notas suyas, usted solamente es el que las puede entender. Y es lo siguiente lo que quiero declararle en relación a la salvación. Oiga bien. No existiría la salvación. Que yo dije, no existiría la salvación sin que Dios plantara, sin que Dios mismo plantara la restauración del hombre caído en el huerto del Edén. Amén. Y eso es verídico, eso es cierto. No podría existir la salvación, ni, ¿verdad? Ni nadie ser salvo, ni nadie y vivir eternamente, ni nadie ir ¿verdad? Para el cielo, sin que Dios plantara, ¿verdad? La restauración del hombre caído en el huerto del Edén. Gloria a Dios. Mire, si no fuera así, ¿verdad? En otras palabras, si lo que yo estoy diciendo no fuera cierto, pues mírese bien. Si no fuera así, para el hombre no hubiese esperanza alguna. ¿Por qué?
Ya ustedes saben, por la causa del pecado de Adán. Te adoramos, Señor. Dios había dicho bueno, se lo había dicho a Adán. Dios le había dicho a Adán que el día que comiera del árbol prohibido, de cierto moriría. En otras palabras, que había de morir seguro. ¿Qué tipo de muerte? Principalmente muerte espiritual. Muerte espiritual significa o quiere decir apartado de Dios eternamente. Eso es lo que quiere decir muerte espiritual. Apartado de Dios eternamente. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su bondad. Porque por la bondad de Dios es que Dios mismo plantó el plan de restauración en Génesis capítulo 3, verso 15. Apúntelo, Génesis capítulo 3, verso 15. Es donde se puede notar por primera vez el plan que Dios tenía o no tenía, que plantó desde antes de la fundación del mundo. El plan de la restauración fue estipulado y consiste en la persona de su Hijo Jesucristo. Desde antes de la fundación del mundo. Y para verificar o para volver nuevamente a entender esto, entonces tendría que ir a la primera y segunda lección de este discipulado. Porque no existiría la salvación sin la visión de Dios. Y en segundo lugar, no existiría la salvación para el hombre caído en el huerto del Edén si no hubiera sido por la misión en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La visión de Dios, Padre, y la misión en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santo. La voluntad de Dios en relación a la salvación. Para ellos, vamos a Lucas 22. ¿Qué yo dije? Lucas 22. Su verso 42. Gloria al nombre del Señor. ¿Pueden alabar a Dios? Gloria al Señor. Reza la palabra del Señor en Lucas capítulo 22 y su versículo 42, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Palabras directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Habrá pensado usted en una ocasión decir lo mismo? Posiblemente en oración o no en oración. Cuando te encuentras pasando por diversas pruebas. Santo. Desde hoy en adelante, a ver si podemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y de vez en cuando, decirle a Dios Padre, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí. Empero, no se haga como, ¿verdad? No se haga mi voluntad, Yes. sino siempre la tuya.
Cuando hablamos de salvación, estamos diciendo salvos de condenación. Eso es lo que quiere decir salvación. Libre de condenación. Estábamos, ¿verdad? Por la causa de Adán, como hemos dicho antes, rumbo, con destino a todos ser condenados. Pero gracias a Dios y por la bondad de Dios, Señor. Sí, que Señor. no fue así. Amén. Para que la salvación de Dios se haga una realidad, en relación a la salvación, por supuesto, hay que procurar tener sed, tener hambre de estudiar, comprender y desarrollarnos mediante el estudio de la bendita palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es otra cosa sino la revelación, que es la lección número 3. Sí, cuando hablamos por lo menos cuando yo hablo de revelación, lo primero que se va, donde mi mente se va, es lo que ya ha sido revelado. La revelación divina, dicho de paso, así se llama este ministerio, MIC, revelación divina, que quiere decir que estamos envueltos, involucrados, y el enfoque es en las Escrituras. La revelación divina, que es la palabra de Dios, para que nos sea de bendición y fuente de conocimiento a nuestra madurez espiritual. Amén. O a nuestra espiritual, ¿verdad? E inteligencia espiritual. Yo creo que, perdón, no yo, ya le hemos dado tal vez por 2 o 3 ocasiones sinónimos de la voluntad de Dios. Yo quiero una vez más, porque no me canso de hacerlo, darnos a conocer lo que es la voluntad de Dios. Sinónimos de voluntad de Dios. Visión, la visión. Propósito. Plan. Deseo. Estamos hablando todo esto en relación a Dios. Determinación, consentimiento, querer, pensar, intención y designio, sinónimos de la voluntad de Dios. Se lo voy a repetir una vez más para que lo apunte. No queremos, ¿verdad?, pensar, oh, pero el hermano habla demasiado rápido y no se entiende. As a matter of fact, dicho de paso, por eso es que muchas veces vamos a un estudio o oímos una enseñanza o una predicación y es porque se va rápido y no se recibe. Un himno bien cantado y un himno bien oído es cuando el cántico, ¿verdad?, se canta, ¿verdad?, con su pauta, con su descanso, para que podamos recibir lo que se está cantando. Amén. Gloria a Dios. Primeramente, es que el Señor nos dejó el mayor ejemplo en cuestión a seguir la voluntad de Dios. Él nunca actuó Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nunca actuó conforme a su propia voluntad. Ustedes lo han leído. Pero de la misma forma, ¿verdad?, como dije que Jesucristo es nuestro modelo, pues nosotros tenemos que ser por igual. Nosotros no podemos ser diferente a lo que Jesucristo, ¿verdad?, nos enseñó.
sino que siempre cuando Él actuó, no lo hizo bajo su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Él no hacía nada o no hizo nada que no estuviera dentro de la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque para eso fue que vino, para hacer la voluntad del Padre, para cumplir. Esa era su misión. Y el propósito de la misión es que la visión del Padre se cumpliera. Y el aquel de nosotros también es lograr que la visión de Dios para con todos, ¿verdad? Pues se logre. Un secreto en forma de pregunta. ¿Cómo es que el reino de Dios, o qué se puede hacer para que el reino de Dios crezca? 1, 2, 3, 4. Piense. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? ¿Cómo es que podemos hacerlo? ¿Qué se debe de hacer para que el reino de Dios crezca? ¿Ready? Esta es la contesta, por lo menos la mía. Tú entrando primero al reino de Dios. Amen. Seguro, y aquel entrando, y aquella entrando. Sí, porque algunas veces nosotros queremos que alguien entre, ¿verdad? Lo que dice la Biblia, buscar el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán por añadidura, pues nosotros lo decimos y lo aplicamos, pero nosotros muchas veces somos los primeros en no buscar el reino de Dios y su justicia. Para que el reino de Dios crezca, yo tengo que entrar primero. Gloria a Jesús. Y luego, pues, conforme a la voluntad de Dios y el plan de Dios, obrar, ¿verdad? Para que otro pueda también venir a los pies de Cristo. Esta lucha o cualquier lucha no se puede pelear fuera del ring. Hay que estar en esto. Hay que estar en Cristo. Hay que vivir en Cristo. El justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradar a Dios y etcétera. Amén. Para ello vamos a Juan capítulo 5 y su verso 30. Juan capítulo 5, verso 30, reza la palabra del Señor con su mayor reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, dijo el Señor, mas la voluntad del que me envió del Padre. Vamos ahora, gloria al nombre del Señor, a Juan 6:38. Juan 6:38. Cójase su tiempo. Dice así, a continuación, porque he descendido del cielo, ¿ve? Él descendió del cielo, no para hacer mi voluntad, dijo el Señor, mas la voluntad del que me envió. Amén. Gloria a Dios. El verso 39, vamos a seguir porque me gustó. Y esta es la voluntad del que me envió del Padre, que todo lo que me diere, no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Aquí está diciendo que todos los que somos de Cristo
que Dios Padre se los dio como regalo a su Hijo, la iglesia, Gloria a que Dios. ¿verdad? El obrar, el poder de nuestro Señor Jesucristo es guardarnos. Mire cómo dice el 39, nuevamente, Aleluya. el 39. Y esta es la voluntad del que me envió del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello. Dios, Jesucristo, ¿verdad? Te tiene en tus manos. Y no hay diablo ni nadie quien te pueda arrebatar de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a decir algo más, y esto va a sonar un poquito fuerte, y tal vez suene extraño para ti, pero para mí no es extraño. Ni tú mismo puedes salirte de las manos de Cristo. That's rough. Eso es poderoso. Que tú mismo Poderoso no es tienes Señor. la habilidad de salirte de Cristo. ¿Cómo te va a decir eso, hermano Ramón? Bueno, porque tú y yo no vinimos voluntarios a Cristo. Tú y yo y todo el mundo, listen to me, desde Cristo hasta el día de hoy, hemos venido a Cristo porque hemos sido atraídos Gloria a Dios. por el Espíritu Santo. Yes. Y ustedes lo saben, pero no lo saben. Porque decimos una cosa y decimos otra. O hacemos otra, o pensamos otra, o enseñamos otra cosa. El plan de restauración Gracias, fue Señor. planteado, como hemos dicho en el comienzo, Santo. por el mismo Dios, por esa visión de Dios, y llevado a cabo o implementado en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Yes. Vive Jesús. Entonces, si él fue el que te trajo, entonces tú no tienes entonces el aquel para irte. Para irte. Tú no eres tu dueño. Tú eres propiedad de Cristo. Él te compró. Gloria a Dios. Voy a seguir porque ese no es el tema, pero tiré ¿verdad? Esa ñapita para que pienses un poquito. Y no para que me discutas, sino para que busquen las Escrituras. Escudriña las Escrituras a ver si lo que yo dije he dicho algo diferente de lo que la Biblia dice. Que nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Y Juan dice que es el Espíritu Santo el que nos trae a nuestro Señor Jesucristo, el Consolador. Eso es así. Gloria a Dios. Hemos leído el 38, 39. Voy a leer el 39 para seguir al 40. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diste, Dios se lo dio a su Hijo, no pierda de ellos ninguno, sino que lo resucite en el día postrero, en su venida. Amen. Nadie va para el cielo hasta que Cristo venga. Gloria a Jesús. ¿Verdad? Decimos, mire cómo decimos nosotros, o nos preguntamos, o si le han preguntado a usted alguna vez, ¿para qué Cristo viene por su segunda vez? Y la contesta enseguida, sin nadie analizarla, es para llevarse a su iglesia. No. El propósito de Cristo venir por segunda vez, listen to me, es para establecer su Amen. reino Eso es así. aquí en la tierra. Voy a seguir porque esos son otros 20 y otras lecciones.
M. En inglés se le dice food for thought. ¿No? Un bocadito para que ejercitemos la mente. El 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, 1, y cree en él, 2, tenga vida eterna. Y repite de nuevo él, nuestro Señor Jesucristo, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuándo es que Dios te va a resucitar? En su venida. No antes ni después. En su venida. Adoramos al Señor. Gloria a Jesús. Todavía me ama, me sigue amando. Amén. Me va a escuchar la semana que viene. O no me va a escuchar la semana que viene por lo que acabo de decir. No te enojes conmigo nunca. Si nos vamos a enojar, tendríamos que enojarnos con Dios y con su plan. Amén. O lo que yo dije, su plan o su voluntad. Esa es su voluntad. Mire, hermano. Y se ha oído y se dice y se combate y unos creen así y otros creen asado. La salvación es para todo el mundo. Y la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. ¿Salvo de qué? Como hemos dicho antes, salvo de condenación. Vamos a Juan capítulo 3, versos 16 y verso 17. Reza la palabra del Señor con su mayor reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no de Ramón. Praise the Lord. Gloria a Dios. La salvación es para todo el mundo, hemos dicho. Juan 3:16, versículo 16, versículo 17 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes lo saben. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17, seguimos leyendo a pies de la letra, y dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Yo voy a explicar esto rapidito, porque ya estamos terminando. Pero mire, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo. Entonces, ¿por qué Dios no mandó a su Hijo? ¿O por qué Jesús vino no para condenar al mundo? La contesta es sencilla. Porque ya el mundo estaba condenado. Ya el mundo estaba rumbo a ser condenado. A vivir eternamente separado de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Y tenemos que aceptar lo que la Biblia dice. Por supuesto, también hay que entender qué es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Cuando dice, sino también por los de todo el mundo. Hay una pregunta. Entonces, ¿por qué no todos somos salvos? ¿Right? Surge esa pregunta. Si eso es así, entonces, ¿por qué no todos somos salvos?
Bueno, porque se requiere hacer uso de la fe. 1. Número 2, porque no todos reclaman la salvación. 2. Número 3, porque no todos reclaman, ¿verdad? O no todos reclaman la salvación, porque no todos aceptan que Jesucristo murió por nuestros y por vuestros pecados. Y para ellos hay que tener a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Primero como Señor, yes, Gloria a Dios. y luego como Salvador. Por esa razón es que no todos son salvos. Porque no hacemos uso de la fe, o no se hace uso de la fe, porque no todos reclaman la salvación. 2. Aleluya. Y porque no todos aceptan que Jesucristo fue el que murió en su lugar, ¿verdad? Mi lugar, y en todo el mundo entero, ¿verdad? Por el pecado del mundo. Y hay que tener en cuenta primero a Jesús como Señor y luego como Salvador. Mire, queremos que la voluntad de Dios se cumpla, eso es fácil. Sin tener en cuenta el tomar tiempo para la lectura y el estudio de la palabra. Sin embargo, es en la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos revela Gloria a Dios. para que sepamos cuál es su voluntad. ¿Quiere conocer su voluntad? Vamos a la Escritura. Y en esta ocasión, ¿quiere saber toda la voluntad de Dios en relación a la salvación? Vayamos a las Escrituras. Y dejemos de estar argumentando y discutiendo y peleando cosas que nosotros no sabemos. Porque no vamos a la Escritura. Discutimos y peleamos, ¿bien?, con la Biblia cerrada, sin ir a las Escrituras. Y queremos saber más que todo el mundo, y queremos enseñar a todo el mundo, queremos exhortar a todo el mundo, queremos mandar el mensajito por Facebook Live y por Instagram y por Messenger y por WhatsApp y por un tubo y 7 llaves. Dígalo conmigo, 0 palabras, 0 palabras, 0 fe. 0 fe. Amén. Ya estamos terminando. Vamos a Efesios capítulo 5, su verso 17. Y después otro versículo y con eso terminamos. Amén. Efesios capítulo 5, verso 17, reza la palabra del Señor con su mayor reverencia, ¿verdad? Con una sonrisa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios 5, 17. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para hablar de la voluntad del Señor, hay que saber cuál es la voluntad del Señor. Si no sabemos, ¿verdad?, cuál es la voluntad del Señor, no podemos hablar de la voluntad del Señor. Hay que ser, dice así, que no seamos imprudentes. Que no seamos imprudentes quiere decir que seas prudente, sabio, entendido. Sino entendido, ¿ve?, de cuál sea el plan, la visión, la voluntad, el designio, la intención, el querer de Dios. Y capítulo 12 de Romanos, el libro a los Romanos, capítulo 12, verso 2, terminamos. Y damos lectura, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no os conforméis a este siglo, o a este mundo, o a este sistema, mas reformaos por la renovación
el renovar. De vuestro entendimiento. Sí, usted es el que tiene que renovar el Aleluya, entendimiento. gloria a Dios no Dios. se lo va a renovar. Amén. ¿Verdad? Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos, ¿verdad? No te sientas tan tranquilo en la forma que el mundo vive la vida, esa vida loca. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis, para que pruebe, para que guste, para que entienda, para que comprenda, para que crezca, para que experimentéis experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Dios te bendiga, Dios te guarde y que estas lecciones te sean de grande bendición y de mucho desarrollo a tu vida espiritual en tu andar con Cristo. Amén. Y quiero hacerle notorio que estaremos nuevamente el jueves a las 7:30 trayéndole lección 23, la voluntad de Dios en relación a la sanidad divina. Dios te bendiga. Amén.